Como humanos, nuestros sentidos se limitan a percibir únicamente aquello para lo que fueron diseñados. ¿Cuáles son los colores que no podemos ver? ¿Solo lo que vemos es lo real? ¿Qué es lo que se encuentra mucho más allá de nuestros sentidos? ¿Qué es aquello que se escapa de nuestra percepción de la realidad o que carece de lógica? ¿Somos lo suficientemente sabios para desacreditar la existencia de lo divino? ¿O solamente somos tercos? La siguiente historia es de un joven que prefiere mantenerse en anonimato, por lo cual le llamaremos Cristian. Este es su relato. Yo siempre viví en un ambiente familiar muy difícil. Desde niño era bastante problemático. No me gustaba ir a la escuela y me peleaba con mis compañeros. Mi peor época definitivamente fue empezando la preparatoria. Poco me interesaban mis calificaciones. Me salía de las clases y me iba a embriagar con mis amigos. Empecé a consumir otra clase de cosas, ya saben a qué me refiero. Todo eso solamente me hacía hundirme más en este hoyo de depresión y miseria. Además, desde niño también descubrí el metal, ese género de música rápida y agresiva. Pero cada vez escuchaba música más pesada y bizarra. Encontré un disco de black metal y me sentía tan identificado con todo el dolor y el rencor que se menciona en las letras. Mi afición era tanta que me compré una guitarra y empecé a ensayar para llegar a tocar esa música tan extrema. Después de unos años de ensayar, logré aprenderme varias canciones de black metal, canciones que hablaban sobre la misantropía y la muerte. Mi familia era una clásica familia mexicana, marcada por una fuerte devoción a la Virgen. Mi mamá me obligaba a acompañarla a las misas, pero a mí siempre me enojaba mucho tan solo entrar a la iglesia. El padre siempre hablando de las mismas cosas, el paraíso, que los pecados, la felicidad y la vida eterna. Todo siempre me pareció una vil y asquerosa patraña. Yo prefería pasármela encerrada en mi cuarto, escuchando black metal muy fuerte. Pintaba símbolos con aerosol en mi cuarto como cruces invertidas, pentagramas, y el 666 estaba por todos lados. Mi resentimiento iba empeorando. Empezaba a tener muchos sueños en los que atacaba a la gente de mi núcleo familiar. Soñaba que le hacía cosas horribles a mis padres, que los arrojaba por una ventana, que amanecían muertos, que mi hermano pequeño lo azotaba contra el suelo. No sé por qué tenía esos sueños, pero cada vez proyectaban más un deseo que tenía en mi interior. Cuando tocaba con mi grupo, tocábamos siempre black metal y gritaba con todas mis fuerzas la letra, que a veces hablaba sobre agresividad o invocaciones. También aprovechaba cualquier mínima distracción para escaparme de mi casa e irme con mis amigos. Regresaba muy tarde, o a veces no regresaba hasta después de 1 o 2 días, y eso sí, en muy mal estado. Mi madre, cansada de esa situación, me obligó a ir a un retiro espiritual de 2 días, y sin más remedio, tuve que ir. La verdad no entendí la mayor parte de las cosas que se dijeron en ese lugar. Solo veía que las personas a mi alrededor lloraban y se quejaban. Juro que si pasaba 20 minutos más en ese lugar, iba a atacar a alguien. Todos me parecían tan tontos. Yo me escapé con la excusa de que quería ir al baño, y preferí irme con mis amigos a embriagar. Como siempre, regresé muy mal a mi casa, y cuando llegué, mi papá no estaba, y mi madre y mi hermano solo se fueron a encerrar en un cuarto, porque vieron que yo estaba muy enojado, porque me habían obligado a entrar a ese retiro. Así que fui a la sala, y ahí me encontré con un altar a la Virgen, y desquité mi enojo. Agarré la figura y la azoté contra el piso, lo que hizo que se destruyera en pedazos al instante. Las demás figuras e imágenes las tiré de una patada en la mesa. Todo se cayó, incluyendo las veladoras, que causaron que el mantel
empezara a quemarse. Yo pisé y pateé todas las cosas que estaban ahí. Estaba rabioso. Mi madre solo me veía desde un hueco en la puerta, y yo seguía destruyéndolo todo, para que viera cómo rechazaba toda su porquería religiosa. Pero con lo que más me desquité fue con la figura de la Virgen, con los pedazos que quedaban. No contento con que ya estaba rota, la terminé de pisar para que se hiciera polvo, y gritaba toda clase de blasfemias. Tú no eres real, perro. Tú no eres real. A ver, castígame si tan real eres. Te reto a que me castigues. Le escupía y la seguía pisando y destruyendo. ¡Púdrete! Y al ver que las cosas se estaban incendiando, a manera de burla, se me ocurrió una manera fácil de apagarlo. Me oriné sobre todo el desastre que había ahí, y me fui a mi cuarto, y ahí seguí consumiendo sustancias hasta que quedé inconsciente. Nuevamente tuve un sueño. Estaba rodeado por criaturas extrañas, como encapuchados. Todos hablaban al mismo tiempo, pero no les entendía. Sentí que algo me tocaba el hombro, y desperté, porque alguien dijo mi nombre. Cristian. Desperté, y tenía mucho miedo. No pude volver a dormir. Tenía el presentimiento de que eso era algo más que un sueño, pero me dio igual. Yo seguí con mi estilo de vida. Incluso empecé a pedirle a mis amigos que de ahora en adelante se refirieran a mí como Cristo, haciendo burla de la religión. Pero fue por poco tiempo, pues a los 10 enfermé muy grave del estómago. Me dolía demasiado, no me dejaba comer y vomitaba constantemente, a pesar de no tener alimento alguno en mi cuerpo. Entonces fui al doctor. Me recetó un medicamento, pero no funcionaba. El dolor no desaparecía. Además de eso, mi piel empezó a resecarse y a descamarse en diferentes puntos. Me daba comezón y ardor insoportables. Yo intentaba seguir con mi vida normal, pero las cosas no me salían bien. Quizá porque el dolor estomacal no me dejaba concentrarme. Me equivocaba en el trabajo y terminaron por correrme. Con la banda, de por sí, nunca tuvimos una gran audiencia. La gente nos miraba raro. Eran pocos a los que les gustaba el género que tocábamos. Pero ahora, cada que organizábamos toquines, nadie llegaba a vernos. Eso me desmotivó mucho, y a mis compañeros también. Así que terminamos en peleas y finalmente la desintegración del grupo. Todas estas cosas pudieron darme igual, hasta que también empezaron a pasarle cosas raras a mi familia, como si fuera una brecha de mala suerte. A mi padre, una noche lo golpearon y le quitaron su coche. Mi madre también estaba empezando a enfermar de las vías respiratorias, y además de eso, también la corrieron de su trabajo. Nos habían cortado las principales fuentes de ingreso en la casa, y necesitábamos pagar cuentas y comida. A mí igual me seguían pasando cosas horribles. Un día, tomé mi guitarra acústica y subí a los camiones de transporte público para intentar ganarme unas monedas. Cuando iba a bajar, vi que el camionero tenía un crucifijo colocado en el camión. Yo lo miré con desprecio y susurré una grosería. Al instante, un coche se atravesó enfrente del camión, causando que el camión frenara de golpe y yo me cayera en las escaleras. Al intentar levantarme, sentí un dolor horrible que me lo impidió. Me acababa de romper el brazo. Solo pude soltar un grito ahí tirado, con toda mi morralla en el suelo. La gente la recogía, aunque no me la regresaba. Yo lloraba del dolor. Cuando me llevaron al hospital, me dijeron que estaba demasiado delgado, y era lógico. No podía comer bien por ese dolor que los doctores no sabían explicar, a pesar de ya haberme hecho muchos exámenes. Mi familia tuvo que empezar a acudir a los préstamos bancarios para salir de esta mala racha, pero nos pasaba una desgracia tras otra.
Lo más interesante es que, durante las noches, tenía siempre el mismo sueño. Tipos encapuchados susurrándome al mismo tiempo, pero yo no les entendía nada. Me llenaba de miedo ese sueño. Un día, me acosté a dormir y estaba teniendo pesadillas horribles. Soñaba que había personas raras. Tenían como cara de cerdo y me estaban persiguiendo. En mi sueño, logré entrar a mi casa y correr a esconderme en mi cuarto. Cuando desperté, realmente estaba en mi cuarto, y más interesante es que estaba acostado en la posición en la que soñé que me había acostado. Quise levantarme por agua, pero peor fue mi sorpresa al darme cuenta que una de esas criaturas estaba parada en mi puerta, mirándome. Era una persona muy alta, muy robusta, pero su cara era como la de un cerdo, como los que yo veía en mis sueños. Los ojos los tenía muy abiertos y tenía una trompa muy extraña. Solo lo vi de reojo, porque al volver a mirar a la puerta, ya no estaba. Sentí desmayarme de la impresión y del miedo. Le grité a mi mamá para que viniera por mí, y al llegar y verme llorando, me abrazó. Yo la abracé, y al instante sentí una tranquilidad profunda, pero al mismo tiempo me llené de remordimiento por todo lo malo que le había hecho, por todas las horas de desvelo que tuvo por mi culpa, y por haber destruido su altar que ella tenía a la Virgen. Fui una horrible persona con ella, y aún así, ella nunca dudó en ayudarme, y me preguntó, ¿qué te pasó? Primero, después de calmarme, le dije que estaba arrepentido de haberle fallado, de haberle insultado y de haberle hecho cosas tan feas. Ella solamente me abrazó. Después le conté todo lo que sentía y que me estaba sucediendo. No sé si era por todas las cosas malas que yo había hecho, o incluso era un síntoma de que ya no estaba controlando todas las sustancias que estaba consumiendo. Ella escuchaba atentamente y con una expresión de temor al escuchar mis pesadillas. Lo que me dijo después fue lo que me marcó. Ella me dijo, yo soy tu madre y te voy a amar a pesar de todo, pero no soy la única madre a la que le tienes que pedir perdón. Tú destruiste el altar a la Virgen por completo. Tienes que pedirle perdón a la Madre de Dios, porque te burlaste de ella y le insultaste. Todo esto que te ha pasado ha sido por las decisiones que tomaste, pero más aún, porque por lo que hiciste, Dios te castigó. Sentí un miedo horrible, porque no quería pasar por más desgracias, y porque sabía que ella tenía razón. Siempre fui muy insensible, y negaba la existencia de Dios. Me burlaba siempre de las creencias de la gente. Entonces, en la madrugada, con ayuda de mi mamá, me quedé rezando, como ella me había enseñado, y le pedí perdón a Dios. Mis desgracias fueron reduciéndose lentamente, al mismo tiempo que me daba cuenta que no debo meterme con lo que no comprendo. Una noche, antes de dormir, recé un poco, y al dormir volví a soñar, pero esta vez soñé con aquel abrazo de mi madre, la paz que me hizo sentir, y lo bien que se siente ser abrazado, una sensación que no sentía hace muchos años. Esa paz se sintió como si fuera un perdón, como si la Virgen me hubiera perdonado y me hubiera dado el mismo abrazo que me dio mi madre. No voy a decir que me convertí en un fanático religioso, pero las cosas sí cambiaron para mí. El dolor de mi estómago se fue poco a poco y mi piel se mejoró. El brazo aún me duele cuando hace frío, pero dentro de lo que cabe estoy bien. Lo más importante es que entendí que hay cosas con las que uno no se debe de meter. Como dirían por ahí, le bajé a mi desmadre, pero entendí que Dios sí existe y que sí te castiga cuando lo mereces. Quizá todas las malas decisiones fueron mías. Yo me las busqué, pero Dios permitió que sufriera las consecuencias
para entender que Él es real. Si te gustó esta historia, te invito a darle un pulgar arriba y suscribirte. Asimismo, no te olvides de darle un vistazo a mis demás redes, en donde subo contenido variado. Me encuentro como Mr. Sinister en Facebook, Mr.Sinister22 en Instagram y 0333 en TikTok. Te dejo los enlaces en la descripción. También puedes ayudarme mandando tus historias y videos en el correo que te dejo ahí mismo. Soy Mr. Sinister y te deseo una agradable y escalofriante noche.